dar una serie de tips y de herramientas en las que podáis bueno, pues implementar en vuestra vida personal y profesional, ¿vale? Cuando yo hablaba con Salomé del taller, en un principio lo hacíamos a un nivel de gestión personal, pero sí que es verdad que todo lo que vemos se puede, repito, implementar en nuestra vida profesional, personal, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ir poniendo ejemplos y vamos a ir un poco hablando acerca de cosas que están probadas y cosas que han funcionado, cosas que funcionan peor, pero sí que es verdad que todo es adaptable a vuestras circunstancias, ¿vale? Repito, vamos a trabajar cosas que están, bueno, que están funcionando o que pueden funcionar, que pueden ser óptimas. Vamos a ver aquellas cosas también que pueden mejorar nuestra calidad en la ejecución de la tarea, pero sobre todo es importante también que en el momento en el que queráis participar, aunque sí que es verdad que dejamos al final tiempo para dudas, para algunas preguntas que surjan, ¿vale? Las personas que quieran hacerlo al final lo pueden hacer perfectamente al final, pero sí que es verdad que en cualquier momento que puedan ir apareciendo alguna duda o algún planteamiento, no tenéis más que... en este caso, bueno, levantar el micrófono y plantearlo, ¿vale? Voy a hacer, lo que voy a hacer es ir entrando con una presentación que tengo hecha, porque creo que ayuda mucho a verlo de una forma ilustrada y nos permite continuar y hacerlo de una forma continua. En un taller de gestión del tiempo, como os podéis imaginar, pues vamos a intentar acumular ese tiempo y a optimizarlo y hacerlo lo más rentable posible, ¿vale? Yo voy compartiendo pantalla con vosotros y voy explicando cosas, repito, que están vinculadas con todo lo que vamos a ir trabajando, ¿vale? Así que, pues bueno, pues nos metemos con ello. Me decís, por favor, si se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Vale, Sí, sí se perfecto. ve. Vale, gracias. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues lo primero, bueno, esa breve presentación que ha hecho Salomé acerca de quién soy yo, de lo que hago, etcétera, etcétera. En el fondo pongo esta pantalla, pero a mí la que me interesa realmente es esta. Es esta, ¿vale? Pese a todo lo que yo sé, bueno, lo que haya estudiado, en aquello que me esté formando, mi experiencia, esos años en empresa, etcétera, etcétera, sigo siendo un trabajador con poco tiempo o con un tiempo escaso y sobre todo también pues un padre de un adolescente de 16 años con la que tiene que lidiar y con la que tiene también que gestionar muchos de los aspectos, ¿vale? Por lo tanto, también creo que estoy en esa parte de la pantalla al lado vuestro, porque también soy papá, como os digo, de una hija. Y entonces eso también me hace, bueno, pues me hace ver también toda la gestión del tiempo desde un punto de vista muy, muy potente en ese sentido, ¿vale? Una de las cosas, bueno, esa sería la parte de objetivos y contenidos. Vamos a ver la parte de las tareas que tenemos que realizar, cómo las realizamos, cuándo las realizamos, cuándo se supone que pueden funcionar de una forma bueno, más óptima, etcétera, etcétera, cuándo hacer descansos. Bueno, veremos toda esa parte junto con esa optimización del tiempo, con alguna herramienta que creo que os podéis llevar y que lo podáis, repito, implementar en vuestra vida. Y también veremos algunos de los ladrones del tiempo. Pero sí que es verdad que los ladrones del tiempo, sobre todo, van a estar vinculados con la parte de tareas, ¿vale? Porque veremos que pueden ser tanto externos e internos y veremos cómo algunos de ellos sí que podemos manejarlos especialmente con la planificación, ¿vale? Hoy básicamente, el taller habla un poquito de lo importante que es planificar y de las dificultades que tenemos planificar y de las consecuencias tanto positivas de hacerlo como de no hacerlo. De una forma muy breve también, me parecía interesante por lo menos hacer alusión a esta parte de las famosas IES del tiempo, y es que, pues, desgraciadamente, el tiempo es inelástico, es decir, que no se puede acumular, no se puede tomar prestado, es igual, cada persona tiene exactamente el mismo tiempo. Tenemos 24 horas, así lo pusimos hace tiempo, y entonces pues lo que tenemos son 24 horas exactamente para todos, ¿vale? No hay una acción humana que pueda realizarse sin él y, por supuesto, fluye solamente en un solo sentido. Solamente no conocemos la manera de cambiarlo, ni la velocidad, y por lo tanto el tiempo es el que es, y de hecho ya está contando el tiempo, ya son las 17:09. Por lo tanto, el tiempo es algo que va pasando de una forma muy clara. Uno de los aspectos y la primera indicación que hago en el taller
es que en el fondo no debería llamarse gestión del tiempo, porque voy a ver si soy capaz de, cuando lleguen las 6, llegar un poco a esa conclusión. En el fondo no gestionamos tiempo, lo que gestionamos son tareas, lo que gestionamos son actividades que hacemos dentro de un lapso de tiempo, ¿vale? Eso ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a decir eso? Pues lo que nos dice es que lo que tenemos que gestionar son las partes que hacemos dentro de ese tiempo. ¿Vale? En el fondo, cuando la gente dice que no tiene tiempo, en el fondo, si lo interpretamos, a lo mejor podemos decir que lo que no estamos es siendo capaz de hacer determinadas tareas en un espacio de tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo vamos? Una de las dificultades que tenemos a la hora de nuestros hábitos y por qué a veces las cosas no nos funcionan como deberían de funcionar, pues es, bueno, en este caso, por el proceso de aprendizaje. ¿Qué nos dice el proceso de aprendizaje del ser humano? Pues que cuando vamos aprendiendo las cosas tenemos que interiorizarlas y crear un hábito, ¿vale? Esos serían los pasos en escalera que tenemos desde que somos incompetentes inconscientes, es decir, no sabemos que no sabemos algo hasta que ya tenemos el punto 4, esa competencia inconsciente, es decir, que ya sé lo que sé hacer, pero lo hago de una forma ya inconsciente. El ejemplo que pongo aquí siempre es cuando aprendemos a conducir. Cuando aprendemos a conducir, tenemos que seguir unos pasos hasta interiorizarlos y hasta, de alguna forma, crear esos hábitos, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Que cuando uno ha creado una serie de hábitos, luego bajar la escalera hacia abajo es un poco más complicado. Es decir, nuestro cerebro, que es una de las cosas que hablaremos durante el taller de la neurociencia, porque está muy vinculado también con todo esto, con cómo funcionamos, ¿no? Nuestro cerebro lo que tiene que hacer es crear esos hábitos, interiorizarlos y los va almacenando los aprendizajes, porque sería imposible comprender, mejor dicho, interiorizar todos los aprendizajes en un espacio temporal determinado, ¿vale? Entonces, lo que vamos haciendo siempre es interiorizando y vamos almacenando determinados hábitos, lo que se llaman los hábitos. La gestión del tiempo también se considera un hábito, mejor dicho, lo que hacemos para gestionar esas tareas dentro de un lapso de tiempo. Cuando yo os he dicho que suelo poner el ejemplo de aprender a conducir, cuando yo no sé qué, de hecho aquí hay un ejemplo, una pequeña anécdota. Hans, perdona, no se te escucha, ha debido silenciarse por error el micrófono. Si puedes volver a rehabilitarte. Vale, ¿ahora se me escucha? Ahora sí, han sido unos segundos. Unos segundos nada más, ¿vale? Sí. Vale, perfecto. Bueno, creo que estaba en el primer paso, en la incompetencia inconsciente. Vale, bueno, pues, bueno, repito. Cuando mi hija me pregunta y me dice que ella sabe conducir, yo sé que ella está en el primer paso, es decir, ella no sabe que no sabe conducir, es incompetente inconsciente. Cuando yo le pregunto y le digo que si ella sabe que aquí hay una serie de pedales que hay que actuar, que hay que manejar, que hay que mirar y que accionar, enseguida ya sabe que no es, bueno, ya da ese segundo paso, ¿no? Es incompetente consciente, es decir, ya es consciente de que no sabe conducir. Y es el primer paso para hacer un aprendizaje. Cuando yo empiezo a conducir, paso al siguiente paso, que es el 3, o sea, soy competente consciente, ya sé que sé conducir, y luego ya paso todos los procesos de aprendizaje de conciencia de conducir, los paso al 4, o sea, ya soy competente y consciente. ¿Por qué explico esto? Pues porque cuando hablamos de hábitos de gestión del tiempo, tengo toda una serie de hábitos que ya he construido y que están en el punto 4. Por eso cuesta luego bajarlos mucho. Es decir, si yo quiero volver a construir nuevos hábitos, se puede deshabituar, pero tiene un coste. Lo que yo os invito es que hagamos esa bajada de la escalera. Es decir, ahora mismo, todos los que estamos ahora mismo en el taller, tenemos una serie de hábitos de todo tipo y de hábitos de gestión del tiempo. Es decir, gestionamos las tareas
en ese tiempo de una forma determinada. De tal forma que lo que os invito a que bajemos es a que bajemos la escalera con ese coste y con esa dificultad, ¿vale? Pero simplemente en esa toma de conciencia de qué estoy haciendo para gestionar mi tiempo, o en este caso, para gestionar las tareas. Para ello, ¿qué es a qué hacemos alusión? Pues en la siguiente, a esas famosas leyes de gestión del tiempo. ¿Qué nos dicen las leyes de gestión del tiempo? Sin explicarlas demasiado, pero simplemente nombrarlas porque creo que son interesantes. Por ejemplo, la primera ley, que es el principio de Pareto, es una ley que es muy interesante, que se usa actualmente y se usa en muchas disciplinas. La ley de Pareto nos dice la famosa ley de Pareto o regla del 80-20, que no sé si la conocéis, pero lo que nos dice, bueno, en este caso Pareto, bueno, pues era un economista italiano que lo que vio en su día es que el 20% de la población italiana tenía el 80% de los recursos. Y todo eso se ha ido traduciendo incluso en la gestión del tiempo. ¿Qué nos dice esto? Creo que es importante también que empezamos a atender a estas situaciones, ¿no? Que el 20% de nuestras acciones nos lleva el 80% del tiempo. O mejor dicho, vamos traduciendo, que unas pocas cosas que hacemos tienen un valor muy grande y que muchas de las que hacemos tienen valores más pequeños. Esto nos da mucha información. Lo que nos quiere decir es que atendamos y seamos conscientes de que a lo mejor no debe pasar el día sin que hayamos hecho una serie de tareas y que si no es así, estamos perdiendo una gran información o un gran nivel de rendimiento, ¿vale? El principio de Pareto se usa muy frecuentemente. Luego tenemos la famosa ley de Murphy, que aquí tenemos el Murphy es un personaje como muy negativo, ¿no? Pero una de ellas, la más positiva dentro del personaje negativo es, bueno, pues que todo lleva más tiempo de lo que se piensa al principio, ¿no? Y esto creo que también es muy evidente, muy claro, ¿no? Es decir, cuando pensamos que algo nos va a llevar 3/4 de hora, pues a lo mejor es probable que nos lleve un poco más, ¿no? Por eso es verdad que se aconseja que en las agendas siempre haya lo que se dice en gestión del tiempo, un colchón de tiempo, es decir, un breve espacio de tiempo que nos permita luego ir adecuando las tareas en función del tiempo que tenga, ¿vale? O, bueno, pues la ley de Parkinson, que dice que todo trabajo se dilata hasta ocupar todo el tiempo del trabajo disponible, o, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, sobre todo, creo que las dos más relevantes, y especialmente la más relevante, es la primera, el principio de Pareto, que se aplica pues, bueno, en muchos campos y, por supuesto, en ese campo en concreto a la gestión del tiempo. Por lo tanto, repito, uno de los primeros o de las primeras ideas a lo mejor que tenemos que empezar a plantearnos, y además el taller sobre todo está pensado un poquito, bueno, o así suelo hacerlo, para que nos cuestionemos y para que pensemos, ¿no? Realmente esta hora está un poco dedicada a, bueno, pues en este caso a vosotros, pero creo que una de mis labores es haceros un poco, pues un poco pensar, un poco cuestionar qué estoy haciendo, ¿vale? Repito, mi labor fundamental es plantearos ese cuestionamiento, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo puedo hacer más óptimo, ¿vale? Por lo tanto, una de las cosas que primero que os preguntaría es cuánto tiempo estamos o estáis dedicando a determinadas tareas, ¿vale? Esa sería y de hecho, además, lo que suele aquí funcionar muy bien, pues es esto que os pongo a continuación, que está vinculado con la cantidad, ¿vale? Y este sería el segundo tip también que me gustaría que os llevaseis del día de hoy, y es que el primer error es querer hacer mucho, ¿vale? Y aquí estamos siempre en esa relación entre la cantidad versus calidad, ¿no? Por lo tanto, aquí uno de los aspectos más relevantes es pues lo que significa la priorización, dar prioridad. Y yo os animaría, y además en psicología trabajamos mucho escribiendo, ¿no? Y anotando. Yo os animaría a que determinaseis qué tareas tienen más impacto y cuáles menos, ¿vale? Yo os animaría a que cogieseis una hoja, un cuaderno, un bolígrafo
y, bueno, a lo mejor no ahora mismo, ¿vale? Pero sí, sí que anotaseis qué tareas son las que tienen más impacto. Es decir, aquí estamos hablando siempre, en gestión del tiempo estamos hablando de urgencia y de importancia. Esas son dos palabras clave que casi no pueden dejar de salir en todo taller de gestión del tiempo. Urgencia e importancia. La urgencia en el fondo es falta de planificación. Que al final, si algo es muy, muy, muy urgente, es probablemente porque no lo hayamos planificado. En una de las transparencias que pondré más adelante, creo que se podrá ver un poquito mejor, ¿vale? Pero es verdad que casi siempre atendemos a la urgencia. ¿Cuándo? En la gestión del tiempo, lo interesante es atender a la prioridad, es decir, a aquellas tareas que son más importantes. Una de las herramientas que me gusta siempre explicar en estos talleres es la famosa lista de tareas. Un poquito más adelante lo explicaré más a fondo, pero básicamente es el relato, es la explicación, es la definición de las tareas más importantes que tengo que hacer. Y en este caso yo aconsejo una lista de actividades diaria. Una lista de actividades diaria, porque nos va a dar mucha visibilidad, ¿vale? Y aquello que no nos sirve, decimos esa frase también en gestión del tiempo, no sé si la habéis escuchado, pero lo que no sirve estorba, ¿vale? Yo esto lo escuché en un taller que recibí yo como alumno hace muchos años, pero fue una frase que me gustó mucho, ¿no? Y que intento llevar a mi vida profesional y personal, ¿no? Aquello que nos sirve, al final, estorba. Entonces, bueno, son accesorios que nos están quitando tiempo, que nos están quitando energía, que nos están quitando posibilidades para centrarnos en lo verdaderamente importante. Fijaos que todo lo que vamos a ver el día de hoy está vinculado con la planificación, está vinculado con la prioridad y está vinculado con aquello que es más relevante, más importante, ¿vale? Es algo que repetiré o que repito durante todos los talleres de gestión del tiempo, esa diferencia entre lo importante y lo urgente. Cuando nos damos cuenta y cuando la gente hace este ejercicio de una forma más extensa, todo el mundo al final considera que todo es importante y es urgente y no es real, no es verdad. Siempre hay tareas y es importante intentar definirlas, aquellas que realmente sí que son más relevantes, ¿vale? Más relevantes para conseguir lo que quiero al final del día, o al final de la semana, o al final de mes, ¿no? Y aquí también es importante decir que lo sencillo no es igual que lo simplista, ¿vale? Pero sí que es verdad que si queremos optimizar el tiempo, yo os invito a que seamos sencillos, porque al final creo que es bastante más potente, ¿vale? Al final, en ese cuadrante que veis de tareas, yo, me gusta poner esa transparencia, pero paso un poco rápido por ella, porque no tenemos demasiado tiempo, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un cuadrante que yo os animo también a que hagáis de una forma tranquila, en vuestra casa, como estáis ahora mismo, en el cual pongáis aquellas tareas que son urgentes, que son menos urgentes, aquellas tareas que son importantes y que son menos importantes. Y esto nos va a dar una visión importante de aquellas tareas que son prioritarias. Fijaos que las tareas más prioritarias serían aquellas que sean las que aparecen en ese cuadrante de urgente e importante, que están ya prácticamente, si algo es muy urgente, muy importante, pues lo tengo que realizar ahora mismo, ¿no? Ya sea una tarea de casa, sea una tarea de trabajo o pues de cualquier tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hago este ejercicio, la gente habitualmente coloca todas las tareas en el cuadrante 1 de urgente e importante y el resto de tareas en el cuadrante 4 de no urgente, no importante. Y nos olvidamos dos que son muy importantes, especialmente la del cuadrante 2. El cuadrante 2 es un poco la clave, también de ese taller. Aquellas tareas que no siendo tan urgentes son importantes. Es el cuadrante 2, o también se le llama cuadrante de planificación. Y son aquellas tareas que a lo mejor no tengo que hacer en este momento concreto, pero que si no las hago, se me van a convertir en muy urgentes y en muy importantes, ¿vale? Por lo tanto, creo que los primeros tips van encaminados a empezar a dar prioridad a las tareas que hago. Esa sería un poco la frase, un poco resumen de estas primeras transparencias.
que os quería poner porque creo que son relevantes con respecto a vuestra optimización del tiempo. Cuando acabamos el día, es muy habitual que cuando hago un checklist, hago un resumen de las tareas que he visto, me doy cuenta de que a lo mejor me he dejado algunas tareas que sí eran realmente relevantes. Por eso os decía que es muy importante el tenerlas presente, el tenerlas por escrito. Vuelvo otra vez, y además voy a ser un poco insistente en eso, al escrito, ¿vale? Porque nuestra cabeza a veces nos juega malas pasadas, la memoria, etcétera, pues a veces lo mejor es tenerlo realmente escrito. Hay varias formas de hacerlo, con cuadernos, con agendas, ¿vale? Cualquiera, lo que os sea más óptimo, más fácil, más práctico. Aquí hago mucha alusión a la practicidad. Fijamos que todo esto que estamos viendo lo podemos hacer a nuestro modo. Eso sería lo más, quizá, yo creo que lo más relevante. Fijaos que en cuanto vamos a estas tareas, pues es importante preguntarse qué es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Y hay un autor que se llama David Allen que habla de liberar espacio en nuestra cabeza. Antes, al principio del taller, estábamos hablando, Salomé y yo, de lo importante también que era, a nivel incluso psíquico, el hacer una buena gestión de nuestras tareas para liberar un poco ese espacio. Porque si no, estamos en un momento también de mucha incertidumbre, de mucho peso, y tenemos que ser capaces también, ¿no?, de liberar un poco de espacio para estar, bueno, pues más tranquilos y más conscientes de aquello que es más relevante, ¿vale? Por eso, mi consejo, y esta es una herramienta que os invito a que hagáis porque funciona muy bien, es una lista de tareas. La lista de tareas, sencilla, breve y por orden de importancia. Es decir, cogéis una hoja y en una sola cara y ponéis todas las cosas que tenéis que hacer, todas las actividades que tenéis que hacer en el día, ¿vale? Y además vais tachando, porque eso además da mucho gustillo, ¿no? Vais tachando aquella que se va haciendo o incluso podéis ir incorporando algunas que durante el transcurso del día pues sea necesario hacerlo, ¿no? Aquí os pongo algunos tips también que creo que son interesantes con respecto a estas tareas y es que sería interesante numerar la lista, como os decía, en orden de importancia, ser lo más realista posible. De hecho, antes de empezar el taller, decíamos que una de las noticias buenas y malas que teníamos es que es imposible llegar a todo, o prácticamente imposible llegar a todo. Y aquí tenemos varios factores. Si no llegamos a todo, es porque a lo mejor no somos muy realistas, o no hemos planificado, o no hemos determinado aquellas tareas por las cuales tengo que empezar, ¿vale? Por lo tanto, intentamos ser lo más realistas posibles. Contamos con el tiempo que contamos. Fijaos en el epígrafe de esta transparencia, en la que repito un poco esa frase, que es un poco también frase clave, bueno, en este caso para mí, del taller. No gestionamos tiempo, gestionamos tareas. El tiempo es el mismo para todos, como hemos visto antes, ¿vale? Por lo tanto, lista de tareas sencilla, por orden de importancia, una sola hoja de papel, ¿vale? Importante también la posibilidad, en este caso ya pues llevado a término laboral, para poder trabajar de manera individual, ¿no? Y revisar la lista cada mañana antes de empezar. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite el poder revisar aquello, concretar y decirle a mi cabeza aquello que tengo que hacer durante el día. Al igual que también se revisa cuando se acaba, un poco también para liberar espacio. Fijaos, o incluso si hay varias tareas que pertenecen, o varias actividades que pertenecen a un mismo grupo, pues agruparlas, ¿no? Y por supuesto, como decía, tachar, ¿no? Porque se ha visto que se genera también esas hormonas de tanto dopamina como endorfina, esas hormonas también de la felicidad y de gratificación, cuando tengo el gusto de poder haber realizado aquello que he cumplido. En el fondo, cuando me propongo hacer una tarea, me propongo cumplir con determinados objetivos. Y sabemos que cuando el ser humano los cumple, pues nos da placer, nos gusta y nos satisface.
Y, bueno, pues fijaos esa última frase que está vinculada, bueno, esto es un clásico en gestión del tiempo. Lo que decimos es, caza un elefante o un trozo de elefantes cada día. Es decir, aquí la pregunta es, ¿cómo te comerías un elefante? Pues te lo comes a trozos, no te lo engulles entero porque es imposible. Por lo tanto, para conseguir nuestros objetivos semanales, diarios, mensuales, lo importante es hacer, y a mí esta frase última, la verdad es que me gusta mucho, y es hacer, bueno, pues todos los días algo que nos acerque más a nuestro objetivo, a nuestra meta. Que siempre haga algo que me acerque a aquel objetivo, a aquello que quiero conseguir al finalizar el día. ¿Vale? Eso con respecto a tareas. No sé si hay... Voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esa parte de las tareas, a esa parte de... Fijaos, es un listado, no sé si alguien lo hace o no. Lo hacen muy pocas personas. ¿Vale? Y esto, bueno, pues es algo muy habitual. Pero es un cambio. Yo os propongo hacer un cambio, un hábito distinto. Lo normal es que vayamos corriendo a todos los sitios. Lo normal es que vayamos gestionando, no el tiempo, gestionamos la tarea de una forma, ¿vale? Los que tengamos hijos, los que no, vamos de una forma como podemos, tanto en el trabajo como fuera, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo que yo os pido, y además os agradezco este espacio de reflexión y este espacio de cuestionamiento, que simplemente la herramienta muy sencillita, ¿vale? Un cuaderno, una hoja por día, ¿vale? Sería una hoja por día, ¿vale? Correspondiente a todas aquellas actividades que me propongo hacer. Claro, si al finalizar la semana la mayor parte de ellas no están hechas o las primeras no están hechas, eso también me está dando mucha información. O estoy planificando por encima de mis objetivos o hay las primeras tareas, que son además las más relevantes, no las estoy haciendo. Por lo tanto, también me está diciendo mucho. ¿Vale? Por lo tanto, listado de actividades, en este caso, repito, por orden de importancia. Eso sí que es verdaderamente importante, pero casi siempre atendemos a la urgencia, casi siempre atendemos a aquello que nos gusta más o que nos viene dado, ¿vale? Pero sí que es importante el listado diario. Y repito, es algo que casi nadie hace, pero que funciona muy bien. ¿La agenda es importante? Sí, también lo es, porque la agenda lo que nos describe es aquello que tengo a diario, aquellos aspectos que más concretamente cada día tengo que hacer. Pero sí que es verdad que la hoja, que el listado, la gente que lo ha probado le ha funcionado muy bien. Y es un cambio de hábito. ¿Vale? Es un poco lo que explicábamos antes con respecto a ese correr, a ese hacer rápidamente. Entonces lo que yo os digo es, vamos a parar un poco, vamos a reflejar aquello que tengo que hacer y que está ocurriendo para que no lo haga. ¿Vale? La gestión del tiempo también es un cuestionamiento. Si no me da tiempo nunca a hacer algo, me tengo que plantear qué es lo que está pasando. ¿Vale? ¿Por qué está pasando? ¿Vale? Fijaos que además esto está muy vinculado, voy a volver a compartir pantalla, está muy vinculado con lo que aparece en la siguiente transparencia y es lo que llamamos el ritual de cierre. Antes de empezar el taller también comentábamos pues esa dificultad que tenemos para cerrar el día. Bueno, pues parece que no nos da tiempo. En el estado en el que estamos, parece que teníamos mucho tiempo y de repente nos acostamos y no nos ha dado tiempo a hacer muchas de las cosas que teníamos previstas, ¿vale? Y eso es porque también el ser humano necesita planificarse y necesita de alguna forma establecer un símbolo de cierre de su jornada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y fijaos, hay dos efectos que os quería comentar porque son, bueno, yo creo que son interesantes. El primero de ellos es el efecto que se llama Zeigarnik y es un efecto que lo que nos dice es que recordamos mejor lo pendiente. Es decir, y esto tiene que ver porque hace ya unos años una psicóloga que se estaba tomando un café en una cafetería se dio cuenta y comprobó cómo los camareros recordaban muy bien aquello que tenían pendiente por traer, es decir, si habían pedido un café
el camarero recordaba de hecho, veía la mesa y recordaba rápidamente que tenía que traer en esa mesa un café con leche, pero que cuando ya habían pagado la cuenta y le preguntabas al camarero qué es lo que había pedido esa mesa, el camarero no se acordaba de ello. ¿Y esto a dónde nos llevó? Esto llevó a toda una serie de estudios y nos llevó a este efecto, al efecto en el cual el ser humano recuerda de una forma muy constante aquello que tiene pendiente. Por lo tanto, es importante hacer el cierre. Por lo tanto, es importante cerrar grupos de actividades. Porque si no, va a estar pendiente en nuestra cabeza y nos va a crear una verdadera tormenta de ideas y va a estar ahí constantemente. Por eso cuando vamos a hacer la compra, vamos a cualquier sitio y tenemos tareas pendientes de cualquier índole, las tenemos metidas en la cabeza. Y repito, como decíamos al principio del taller, es importante plasmarlo, es importante escribirlo, es importante ser consciente de las tareas y es importante ir cerrándolas y completándolas. Como veremos luego en la siguiente transparencia, incluso por grupos podemos hacerlo, ¿no? Por grupos de tareas. Luego, si queréis preguntar por ello, pues lo podéis hacer, ¿vale? Pero sería muy importante que al cierre de cada día pudiéramos repasar qué es lo que hemos hecho, que si hemos sido capaces de priorizar aquello que teníamos que hacer, qué cosas he sacado en clave, y luego lo que llamamos también en gestión del tiempo un cierre personal. El cierre personal pues es este cierre que hacemos cuando estamos trabajando, por ejemplo, en casa, hacemos teletrabajo y hacemos ese cierre de, venga, ya he terminado la jornada, cierro el ordenador y ya hago un cierre, pero real. ¿Vale? Eso es algo que tenemos que aprender y que tenemos que hacer incluso físicamente. Hay gente que se da alguna autoinstrucción, que se dice alguna frase, venga, ya vale por hoy, pero es importante, muy importante hacer este pequeñito ritual de cierre para ayudarnos de una forma psicológica a cerrar y a entender que esa jornada o ese espacio ya ha terminado y que tenemos que pasar a otro aspecto, ¿vale? Fijaos que esto está muy vinculado con el efecto Zeigarnik que decía, ¿no? que nos está un poco atormentando de una forma importante. También me gustaría daros una pequeñita herramienta que también está funcionando muy bien para las personas que tienen o que se van a acostar, que se van a la cama con muchas ideas, con determinadas situaciones, con lo que llamamos en psicología rumiaciones, que son esas ideas persistentes, recurrentes, que nos rondan y que nos dificultan descansar, ¿vale? Y ya sabemos que si no descansamos, al día siguiente es difícil rendir y es difícil cumplir nuestros objetivos, ¿no? Por lo tanto, os voy a dar una pequeña herramienta que, repito, creo que está funcionando bien y que la gente me está diciendo que en algunos casos pues está siendo muy útil, ¿vale? Y es, cuando os ocurra eso, cogéis, de nuevo, fijaos, vuelvo al escrito, ¿vale? Cogéis un cuaderno, una hoja y escribís todos los pensamientos que están pasando por vuestra cabeza, ¿vale? Y cogéis y lo dejáis en la mesita de noche. De alguna forma le estáis diciendo al cerebro que necesitáis descansar. No se resuelve la situación en ese momento porque a lo mejor no es posible resolverla en ese momento, pero sí que de alguna forma físicamente, fijaos que esto también es simbólico y el ser humano funciona mucho por simbolismos en todos los sentidos, en las celebraciones, en los duelos, en muchos ámbitos de su vida, y necesitamos de alguna forma especificar y decir a mi cerebro que en ese caso pues tiene sentido el poder dejarlo sobre la mesa y poder descansar, poder decir al cerebro que necesito ese tiempo de descanso, ¿vale? Fijaos que todo esto, repito, tiene que ver con esa falta de cierre de aquellas tareas que tengo pendientes y que tiene que ver con mi falta de administración de las tareas dentro de ese tiempo. Hay otro efecto que se llama proceso de monitoreo irónico, de un tal Daniel Wegner, que lo que nos dice es precisamente, ya hace alusión a estos pensamientos que tenemos recurrentes y que no nos dejan gestionar bien nuestras tareas, ¿vale? Y todo esto se hace priorizando.
priorizando las tareas. Este proceso tiene que ver con que, por mucho que nos digamos a nosotros mismos que esto, que no voy a pensar en algo, al final mi cerebro me hace pensar en ello, ¿no? De hecho, aquí tenemos un ejercicio muy famoso, muy sencillo, y es el famoso, pues, elefante rosa, ¿no? Si yo digo que no penséis en un elefante rosa, ¿vale? De hecho, si lo digo en voz alta, no penséis en un elefante rosa, lo normal es que a casi todo el mundo o a todo el mundo lo primero que le haya aparecido por la cabeza, ya cada uno su elefante rosa, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que, bueno, pues sí que es importante que para evitar toda esta serie de pensamientos y de situaciones que no nos dejan descansar, que no nos dejan actuar de una forma óptima, es importante esa selección de tareas, de actividades y de priorización. ¿Vale? Fijaos, vuelvo un poco, insisto en esto porque creo que es muy relevante en la gestión del tiempo, y es que la dificultad está, o la clave está en la importancia de la tarea. Repito, es algo que digo durante el taller porque creo que es muy relevante. No sé si hay alguna pregunta al respecto. No sé, bueno, me había parecido ver alguna pregunta en el chat. Bueno, hay nada, un comentario, que María Ruiz, que ya nos había avisado antes de que empezara el taller que tenía que marcharse. Ah, vale. Vale, y que le está gustando mucho, que lo verá online en cuanto vale. esté colgado. Estupendo, gracias. Lo digo porque sí que es verdad que en cualquier momento, si alguien quiere, no sé si estoy yendo, bueno, puede ser que esté yendo muy rápido porque también estoy controlando el tiempo que tengo para el taller, pero bueno, en cualquier momento, cualquier persona que quiera intervenir, por supuesto, está invitada a ella. Vale, gracias, Salomé. Bien, entonces, por lo tanto, fijaos, hay otra... a mí me gusta poner también esta transparencia porque creo que dice mucho acerca de cuándo metemos y cuándo agrupamos las tareas y de cómo hacerlo. Y esto es válido tanto a nivel personal como a nivel profesional. Bueno, dos psicólogos que se llaman Jerks y Dobson descubrieron hace ya mucho tiempo algo que está vinculado con dos variables, y una de ellas es el rendimiento y otra es la activación, ¿vale? Entonces, lo que decían es que cuando empezamos a hacer una tarea, nuestro rendimiento no es muy elevado, por una cuestión muy lógica. El ejemplo que ponemos es cuando hablamos a nivel de rendimiento físico, ¿no? Cuando estamos, queremos entrenar, pues no empezamos a correr de una forma como locos, sino que lo que hacemos es calentar un poco para que cuando pase un poco de tiempo entremos en esa área óptima de activación y de rendimiento elevado. Sabemos que cuando pasa más tiempo, el rendimiento evidentemente empieza a bajar. ¿Cómo se traduce esto en la gestión del tiempo o la gestión de la tarea, mejor dicho? Pues se traduce que cuando yo tengo que hacer algo que requiere una concentración fuerte, lo que se recomienda es no empezar por esa tarea, sino empezar por una tarea que requiera una concentración no muy elevada, para coger carrerilla, para coger un poquito de activación y dejarlo para el espacio que está más concentrado y en el cual yo tengo un focus mayor y una atención mayor y una concentración más elevada. ¿Qué nos dice esto? Fijaos que esta curva se puede leer tanto a nivel diario como a nivel semanal. ¿Cómo lo leemos a nivel diario? Pues nos podemos imaginar, ¿no? Cuando nos levantamos, la zona más baja. Cuando nos levantamos, y nos levantamos además muy pronto, hay gente que dice que hasta que no toma un café no es persona, ¿no? Bueno, en el fondo lo que está ocurriendo es que necesita un grado. De hecho, además, el café es un estimulante y el café supuestamente nos permite un nivel de activación. Pero bueno, lo que está ocurriendo también es que pasa un poco de tiempo para que el cuerpo, la mente, todo nuestro sistema se desperece de alguna manera y podamos empezar a funcionar. Esto tiene que ver mucho también con dónde, incluso a nivel profesional, incluso a nivel de estudios, esto también es muy, muy válido y generalmente lo explico, esta ley también la explico en las técnicas de estudio, con niños, con adolescentes, con universitarios, incluso con opositores, para explicarles lo relevante que funciona también
esta gestión, porque no es ni más ni menos que una gestión de tarea en un espacio temporal. Entonces, comencemos con algo que no nos suponga demasiado esfuerzo, dejemos una parte, la parte más elevada, para aquella parte en la que tengo una mayor concentración, necesito una mayor energía, y cuando empiece a decaer, para evitar esta curva, hago descanso. Es decir, los descansos en gestión del tiempo son muy relevantes. El descanso debería ser un descanso breve, porque si no, cuando volvemos otra vez, necesito un tiempo determinado para volver a retomar una curva parecida y retomar mi nivel un poquito pues de atención, ¿no? Mi nivel atencional. Por lo tanto, en gestión del tiempo decimos que es mejor 3 descansos de 5 minutos o de 10 minutos que uno muy largo, porque si no luego, repito, para retomar el nivel de activación me va a llevar tiempo. Fijaos que aquí estamos hablando siempre de la parte óptima de esta gestión del tiempo, ¿no? Y, por supuesto, si la curva me dice que lo último es aquello en lo que ya estoy más cansado, en la que tengo menos nivel de activación, en la que estoy más estresado, en la que mi rendimiento es menor, me dejaré aquellas cosas que requieren menos esfuerzo, menos atención, etcétera, etcétera, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el otro día con los universitarios pues me decían que la física era lo que peor llevaban, pues yo les puse el ejemplo claro de la curva, de no os dejéis la física para el último momento a las 8 o a las 9 de la noche, porque no funciona. Porque vuestro sistema ya no está con ese nivel de atención. Por lo tanto, no conseguiréis el objetivo que queréis hacer. La tendencia del ser humano suele ser al revés y tenemos que luchar contra ello. ¿Qué es lo que hacemos casi siempre? Pues aquello que nos gusta más. Pero claro, si mi área de activación óptima es muy elevada y estoy haciendo aquello que me gusta más y que no me cuesta mucho, pues al final me dejo para aquello que es más costoso y aquello con lo que realmente no voy a poder lidiar de una manera clara, ¿vale? Por lo tanto, en cualquier orden, tanto estando en casa como en el trabajo, si yo pudiera establecer en base la activación a los biorritmos, pues sería estupendo. Esto, desafortunadamente, no es muy posible siempre, ¿vale? Pero sí que es verdad que sabiéndolo y conociéndolo, pues podemos hacer adaptaciones, ¿vale? Yo, de nuevo, lo que os invito es que os cuestionéis vuestras estrategias y vuestras formas de establecer esas actividades, ¿vale? Penséis cuándo hacéis las actividades y si sacáis un rendimiento y si lo pudierais hacer en otro espacio de tiempo, ¿vale? Es una pregunta que os lanzo porque creo que es interesante, ¿vale? Fijaos también que aquí estamos hablando sobre todo de rendimiento y tiempo. Repito, con determinados descansos y acabando. Generalmente esta curva suele tener una pequeña subidita en esa anticipación del final, ¿vale? Cuando ya voy finalizando el día, voy finalizando la jornada laboral, etcétera, etcétera, pues hago como los niños pequeños que tienen como las pilas alcalinas, ¿no? Que tienen ese desfase al final a las 8 y luego ya, pues afortunadamente suelen caer rendidos, ¿vale? Como os decía, también esta curva se puede atribuir a nivel semanal. Es decir, que lo normal es que el lunes, ¿vale? Ya menciona a ese bajo rendimiento, lo normal es que el lunes a las 7 de la mañana no sea el mejor momento para sacar una actividad que me requiera mucha atención, ¿vale? Fijaos que la curva media estaría situada en torno al miércoles, final de martes, miércoles, que se supone, los estudios nos dicen que son los niveles de mayores rendimientos. Por eso, a nivel laboral, y lo sabéis, pues en muchas empresas, los viernes, fijaos que los viernes coincidiría con ese final de curva, los viernes finalizan a las 2 o a las 3, porque saben que un trabajador el viernes a las 5 o 6 de la tarde está pensando en otra cosa menos, vamos, que no sea el trabajo, es decir, está ya anticipando el fin de semana, la siguiente semana, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto también nos da pie a entender que a lo mejor los viernes por la tarde no es el mejor momento para sacar un proyecto que tengo sacado o una actividad que me requiera mucho tiempo porque estoy literalmente cansado.
o cansada, tanto a nivel físico, emocional, etcétera, etcétera. Es el famoso viernes por la tarde, final de semana, ¿vale? Y lo mismo nos ocurre con las tareas de casa, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que es interesante el conociendo la curva, intentar, en la medida de lo posible, vuelvo un poco a lo que he comentado al principio del taller, que fijaos que todo lo que íbamos a dar hoy tiene que ver con los niveles óptimos o con lo que sería lo mejor o lo más óptimo, ¿no? Que no siempre es posible, ¿vale? Pero si lo queréis llevar o traducir incluso a los estudios, sería exactamente lo mismo, ¿vale? Empiezo con algo que no me lleva mucho esfuerzo, me dejo para la mitad aproximadamente, ¿vale? Aquellos elementos que me requieran más concentración, aunque me cueste más y me guste menos, y me dejo para el final aquello que sea más llevadero, ¿vale? También la neurociencia nos dice que es importante hacerlo por bloques de actividades. Estamos hablando tanto a nivel de estudio como de tareas de casa, como tareas profesionales. El cerebro funciona mejor por lo que se llama por chunks, por bloques. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tengo que hacer llamadas, es mejor hacer las llamadas en el momento en el que yo considere dentro de esa curva o dentro de una jornada diaria, laboral o familiar, etcétera. Pero es mejor hacer las llamadas por bloques, los correos por bloques, las peticiones, o sea, lo que consideremos que sea grupo de actividad o actividad en sí, que sea por bloque, porque eso le ayuda mucho al cerebro a organizarse. Fijaos que estamos estamos intentando hacer que el cerebro esté lo más planificado y lo más organizado posible, porque eso nos va a ayudar mucho para completar la tarea. Para poneros un ejemplo muy cercano, muy casero, recuerdo que cuando esto no lo tenía muy claro, yo que también tiendo a una cierta dispersión, porque seguro que los que estáis ahí, hay algunos que tendéis a cierta dispersión, ¿no? Cuando decimos a dispersión, me refiero a que a lo mejor no somos capaces de cerrar las tareas y nos vamos de una a otra porque, bueno, porque nos gusta más, porque nos vemos más identificados, porque nos apetece más, porque nos aburrimos con una tarea, la dejo y me pongo con otra. Pero eso iría en contra de todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Tenemos que intentar centrar y focalizar la atención para finalizar los bloques de actividades. Y repito que cuando no conocía esto, pues haciendo las tareas de casa, pues bueno, pues imagináis, seguro que os ha pasado a vosotros, ¿no? Vas a la cocina y te pones a recoger, pero de repente te vas al pasillo y ves la habitación de tu hija. Bueno, aparte de que te empiezas a poner un poco nervioso, empiezas a recoger ciertas cosas y de repente vas al baño y ves que tienes que... Y eso me hacía disgregarme muchísimo. Me daba cuenta de que perdía muchísimo tiempo. Así que cuando estoy con una tarea, de cualquier tipo, repito, estoy haciendo una tarea en casa y procuro no forzarme a acabar ese bloque, porque además sé que luego hay una gratificación incluso a nivel cerebral, ¿vale? He hecho esto, lo he acabado, lo he finalizado y ahora voy a pasar a otro grupo o a otra actividad, ¿vale? Siempre funciona mejor, y cierro este bloque con esta frase, funciona mejor a nivel cerebral siempre la determinación o la consecución de tareas del mismo tipo, mismo grupo de actividades, ¿vale? Repito, el cerebro las ordena mejor, las clasifica mejor y generalmente las finaliza antes. El ejemplo también profesional que podemos poner, que es muy habitual, es hago una llamada, luego pongo un correo, luego me voy a tal sitio, luego vuelvo, luego me levanto, me tomo un café, luego hago otra llamada, me pongo a hacer un informe. ¿Veis? Voy alternando, entonces eso va en contra de la planificación, va en contra un poco de la planificación que estamos haciendo, ¿vale? Os he puesto en esa transparencia lo que se conoce como técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro es una técnica que se aplica en varios niveles y se llama Pomodoro porque, bueno, ya sabéis, Pomodoro es tomate en italiano y fue descubierta por un estudiante italiano hace ya unos años, en los años 80. Este era un estudiante que no era muy buen estudiante, se dio cuenta de que no gestionaba bien, de que hacía muchas cosas a la vez, y entonces se dio cuenta de que
que es algo que luego la neurociencia, años después, nos ha confirmado que es cierto. Entonces lo que hacía era, establecía tiempos de atención concreta y absoluta con tiempos alternos de descanso. ¿Vale? Y esto es un poco también lo que os comentaba antes con respecto a cómo hacer la graduación y cómo adecuarlo a cada uno de nosotros. Fijaos que antes os he puesto la gráfica en la que se supone que las personas tenemos un pico de actividad, pero hay personas a lo mejor que se ven en ese pico durante mucho tiempo, ¿no? Los estudios nos dicen que al menos cuando llevemos, en adultos estoy hablando, ¿vale? Porque aquí podemos hacer muchas distinciones, pero cuando llevas una hora y media aproximadamente, 1 hora y 3/4 como mucho, de atención fuerte, deberías hacer como mínimo ahí un descanso, ¿vale? Ahí me he encontrado con personas que me dicen, yo me pongo a hacer una tarea, soy capaz de hacerla durante 2 horas. Vale, perfecto. Si eres capaz de hacer una tarea concentrándote 2 horas, pues fantástico, sigue con ello. Pero que sepas que a continuación sería bueno empezar a pensar hacer el descanso, porque realmente es algo absolutamente necesario. Fijaos que este alumno italiano descubrió que le funcionaba muy bien. Luego ya fue, algunos, cuando ya se fue haciendo más adulto, fue ampliando el tiempo, ¿vale? Pero lo que hizo fue 25 minutos de atención, 5 minutos de descanso, 25 y 5. ¿Vale? Yo me he encontrado también con la técnica es muy conocida, ¿vale? Entonces me he encontrado con adultos que lo que hacen es 45 minutos, 5-10 de descanso, 45 minutos, 5-10 de descanso. Esto es una cuestión que os invito a que probéis. Esto funciona, fijaos, funciona muy bien con adultos, funciona muy bien con adolescentes y funciona muy bien con niños. Evidentemente, cuanto más pequeños sean, los minutos son menores. Vais probando. Pero siempre os recomiendo primero probarlo uno. Primero probarlo uno mismo. Porque realmente para poder luego mostrar y servir de ejemplo a nuestros hijos, pues primero tenemos que probarlo nosotros, ¿no? Entonces, 25, especialmente esta técnica está pensada para aquellos que nos cueste que nos cueste centrarnos en algo y que no tengamos o que tengamos esa atención dividida, ¿vale? La atención dividida es algo que también está perjudicando mucho y que nos lleva a intentar hacer muchas cosas a la vez, ¿vale? Y los estudios de atención dividida nos dicen que es imposible hacer 2 cosas o más a la vez. Mejor dicho, es imposible hacerlo con el mismo grado de efectividad que si hicieras una con una atención plena. ¿Vale? Es verdad que podemos hacer varias cosas, pero el estudio nos dice que realmente no estamos concentrados en una, sino que vamos saltando de concentración de tarea. ¿Vale? Por lo tanto, la técnica Pomodoro nos dice un tiempo determinado de atención, 5 minutos de descanso. Fijaos que el descanso es muy breve, un poco por lo que os decía antes, para permitir que el cerebro oxigene, pero no llegue a un punto en el que tenga que volver otra vez a pasar mucho tiempo para la concentración. Los descansos son muy breves precisamente por eso, para evitar que no dejemos de estar concentrados. En los descansos, yo os animo a que no hagáis la misma actividad que estabais haciendo antes. Es decir, que si estabais leyendo, no descansáis leyendo, sino descansas haciendo algo distinto, que es lo que hacemos habitualmente. Si estamos en casa, pues nos levantamos, vamos a la cocina, vamos al baño, bueno, tomamos algo, ¿vale? Eso nos sirve de descanso. A nivel profesional, pues los descansos sociales, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta técnica, la verdad es que bueno, pues está también funcionando muy bien y creo que es interesante en el sentido de esa atención. Pero sí que es verdad que en esos 25 minutos tengo que hacer el esfuerzo de estar centrado o centrada en aquella tarea que me he propuesto. Y esto es un poco, volvemos a la escalera inicial que os puse de hábitos, ¿no? Tenemos que forzar al sistema a crear un hábito. En este caso, un hábito de centrarme para luego poder oxigenar, descansar, centrarme otros 25 minutos y descansar. Repito, cuando somos adultos podemos ampliar estos minutos y podemos hacerlos más extensos.
todo va a depender también de las diferencias individuales. Es decir, que habrá personas que puedan estar 25 y habrá personas que necesiten 20 y otras que puedan estar perfectamente 40 minutos. ¿Vale? Cuando digo atención, repito, me refiero a realmente estar centrado en ese apartado. ¿Vale? Bueno, no tengo tiempo para tener prisa. Me parecía una frase pues fantástica prácticamente para un poco ir llegando a ese final, ¿no? Creo que es una frase que dice mucho, ¿no? Esta frase realmente lo que nos dice es que cuestionemos aquello que estamos haciendo, cuestionemos el proceso y nos paremos a pensar y a ver qué puedo hacer, ¿no? Y una de las claves, repito, es la priorización. La organización, sí. ¿Vale? La priorización. Venga, tomélo. Son las 6. ¿Vale? Son las 6 ahora mismo. Hay una serie de... quería simplemente poner estas dos transparencias para dar pie a algunas dudas o preguntas que puedan pues ir surgiendo, pero está claro que hay dos tipos de ladrones. Los internos, que son los propios, que son aquellos en los que yo también puedo actuar, que es ese tema de tomar decisiones, falta de objetivos, ¿vale? Una de las primeras cosas que os animaría también a que plasmaseis, a que pusierais por escrito incluso, es qué queréis conseguir, ¿vale? Siempre hacemos las cosas para algo, ¿no? Siempre hacemos las cosas para conseguir un objetivo. A nivel profesional, pues ese escritorio desordenado, pero también podría ser esa parte referente de la casa. En psicología decimos que podemos saber cómo es alguien, podemos saber cómo es la cabeza de alguien viendo su escritorio y viendo su cuarto. ¿Vale? Y ahora todo el mundo está pensando en cómo tiene su cuarto, cómo lo tiene de ordenado o no, ¿vale? O de desordenado. Pero eso nos da también un nivel, bueno, nos da una posibilidad, ¿no? de ver cómo funcionan nuestras cabecitas, ¿no? Muchas cosas al mismo tiempo. Decíamos también que era importante priorizar. Y aquí, en esa lucha, ¿vale? Os animo a que hagamos esa cantidad versus calidad, ¿no? O incluso esa preocupación por el detalle. Si queremos hacer algo y queremos hacerlo o queremos pretenderlo hacerlo muy, 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 muy bien, nos tenemos que parar a preguntar si realmente, cuál es el coste de dedicar ese tiempo y esa energía a esa actividad, ¿vale? Que puede estar perfectamente hecha, pero que supone probablemente quitarle tiempo a otras actividades. Fijaos que son toda una serie de cuestiones que si nos paramos a analizarlas y a escribirlas, podríamos sacar muchísima información, que es un poco lo que yo os animo a que hagáis después del taller, ¿no? O si tengo que delegar cosas porque creo que las tengo que hacer yo todas, pues es muy probable que me quite tiempo, ¿no? En los cursos en los que doy con gestores, ¿no? y con jefes de equipos de trabajo, pues está, como podéis imaginar, la falta de la incapacidad para delegar es una de las grandes cuestiones en sus ladrones de tiempo, ¿no? Falta de concentración y tráfico mental, que es un poco lo que comentábamos antes, también para ayudar a gestionar esas ideas que tenemos, ¿no? Esas rumiaciones que tenemos y que nos impiden un poco centrarnos, e incluso la incapacidad para decir que no. Esto ya nos daría casi para otro taller, que es el tema de la asertividad, ¿no? El hecho de poder o no hacer yo determinadas actividades y la capacidad para posponerlas o para realmente hacerlas yo, ¿no? Y luego tendríamos los ladrones de tiempo externos, que son aquellos aspectos externos que me van quitando tiempo. El teléfono, las urgencias, interrupciones inesperadas. Fijaos que yo con esto hay un ejercicio también muy, muy curioso que os animo a que hagáis. Os lo cuento rápidamente. Y es que, claro, una interrupción inesperada es algo con lo que yo no cuento, es cierto. Pero sí que es verdad que si hay interrupciones que son inesperadas, que se van repitiendo en el tiempo, ya empiezan a ser planificables. Por lo tanto, yo os animaría a que cogieseis y escribieseis también en una hoja cuáles son las mayores interrupciones que tenéis durante la semana. Y las escribís todas, ¿vale? Esta. O sea, todas las interrupciones que generalmente tenéis. Y que seleccionéis aquellas que son más potentes y que os quitan más tiempo. Y que pensemos acerca de ellas, ¿no? Es verdad, hay que decir que si, por ejemplo, hay una persona que me interrumpe muy frecuentemente
varias veces o muchas veces al día, pues a lo mejor tengo que tomar alguna decisión con respecto a eso, porque me está quitando un poco de tiempo, ¿no? O si hay algo que ocurre de una forma recurrente, ya empieza a ser planificable. Lo más interesante de esto es que aquello que se repite con frecuencia, puedo empezar a gestionarlo, ¿no? Por ejemplo, como las visitas imprevistas, o, bueno, también tendríamos el trabajo extra, el correo, las esperas y la falta de puntualidad de los demás. La falta de puntualidad de los demás también en ese fondo nos afecta, ¿no? Hablando de puntualidad, son las 6:04. Agradezco enormemente vuestra atención y vuestra disponibilidad y vuestro esfuerzo y tiempo para estar aquí. Y si te parece, Salomé, pues damos pie también, después de esta hora de explicación y si te parece, damos pie a algunas preguntas por si surgiesen dudas, ¿no?